Tenemos personas que no están aquí el día de hoy. Oremos por ellos, por nuestra hermana, nuestro hermano Arturo, nuestra hermana Andrea, nuestra hermana María, que están enfermos el día de hoy. Que Dios también les sane y les dé el descanso que sus cuerpos necesitan. Hechos 16, y vamos a leer de los versículos 16 al 34. Cuando lo tengan, nos vamos a poner en pie y lo vamos a leer. Hechos 16, del 16 al 34. La palabra del Señor dice así: Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, cuando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por la lectura de este pasaje. Ahora te pedimos que nos ayudes a poder estudiarlo, a poder entenderlo y a poder adueñarnos, Señor, también de tu palabra. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a sentarnos. El doctor Lucas, el mismo autor del Evangelio según San Lucas, escribe en este caso el libro de los Hechos. Él era doctor, era también una persona estudiada, obviamente, también un gran historiador, y vemos tanto en el Evangelio según San Lucas como en el libro de los Hechos, encontramos detalles bien específicos. Cuando él escribe es bastante claro y nos da bastante detalle. Si regresamos a los versículos 11 de lo que leímos, vemos en dónde se encuentran ellos y han logrado llegar hasta el área de Filipos. Este es durante el segundo viaje misionero de Pablo. Ahora bien, sabemos que entre Pablo, mientras más se alejaba de Jerusalén,
más se adentraba dentro del Imperio Romano, pasaban por Macedonia, pasaron por Grecia, y entre más se acercaban a estos lugares, ellos se topaban con personas más y más idólatras. Los romanos tenían varios dioses, adoraban a los planetas, de igual manera los griegos. Entonces para ellos era una locura pensar que había un solo Dios y que Jesucristo era su Hijo. Entonces dice que desde los primeros versículos vemos a Pablo predicando el Evangelio. Versículo 16 dice entonces que mientras íbamos a la oración, está en plural, ¿se dan cuenta? Iba Pablo, sabemos que también iba Silas y muy probablemente también iba Lucas, porque él era colaborador de Pablo. A veces en este contexto Lucas también escribe en plural y dice íbamos, estábamos, pero no necesariamente indica que esa persona estaba allí. Era una forma de escribir, pero en este caso hay evidencia de que Lucas les acompañaba. Entonces dice que íbamos a la oración y mientras iban caminando les salió al encuentro una muchacha, quizá una joven que tenía un espíritu de adivinación. Nuevamente ellos empezaban a adentrar dentro de áreas desconocidas, áreas completamente gentiles. Acordémonos, ese fue el llamado de Pablo, ir a los gentiles, no a los judíos. En Jerusalén se habían quedado los apóstoles, ellos estaban ministrando a los judíos, pero Pablo, a través del Espíritu Santo, había sido revelado que él había sido llamado a los no judíos o a los gentiles, es la misma palabra. Y dice que mientras esta mujer caminaba con ellos por muchos días, no fue un solo día, sino que por muchos días, el Espíritu decía: estos hombres predican al Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Ustedes se acuerdan en un episodio en los evangelios se nos cuenta que Jesucristo dice: ¿crees en Jesucristo? Los demonios creen en Jesucristo. No basta con creer en Jesucristo. Y eso estudiábamos también con los adolescentes el día de hoy en clase. Los demonios creen en Jesucristo. Los que niegan a Jesucristo saben que Dios existe, saben que Jesucristo existe, pero no están dispuestos a dejar su antigua manera de vivir y cambiar su vida para Cristo. Este es el caso de esta mujer, dice, poseída por un espíritu, en este caso de adivinación. Y dice que está siguiendo a Pablo y a nosotros, Lucas se incluye, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto hacía, como dijimos, no por un día, sino por varios días. Estaba acosando a Pablo, a Silas, a Lucas, estorbándoles, entorpeciendo lo que ellos querían hacer. Y llegó el punto que Pablo se cansó y a la altura del versículo 18 dice que Pablo se volteó y dijo: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y este espíritu dice que salió en esa misma hora. Es la autoridad apostólica que tenía Pablo, lleno del Espíritu de Dios, quien a través del Espíritu Santo permite expulsar a este espíritu de esta mujer. Ahora bien, hay un problema. En el versículo 16 dice que esta muchacha trabajaba para alguien más. Tenía su amo. Había quien lucraba con ella. Ella se dedicaba a la adivinación y evidentemente el dinero se lo quedaba a alguien más. ¿Qué pasó con ellos? No estaban muy contentos cuando vieron que Pablo hizo esto. El negocio se les había ido por la ventana ahora. Se les había caído. Vean lo que dice el versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas. Ese quiere decir, los capturaron, los llevaron ante las autoridades
Y, versículo 20, presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¿Cuáles eran las costumbres y cuáles eran las prácticas de los romanos? La idolatría era una de ellas. Y vemos aquí cómo el mensaje que llevaba Pablo contradecía todo lo que los romanos venían practicando por años. Es decir, Pablo y Silas predicaban y muchos se convertían, cambiando la vida y las creencias a las cuales ellos habían estado expuestos por mucho tiempo. Versículo 21, 22. Se agolpó el pueblo contra ellos, los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Este era un castigo muy común del área. El versículo 23 dice que les azotaron, y no solo les azotaron, sino dice les azotaron, y hay una frase ahí, dice mucho. Probablemente le dieron los 39 latigazos que la ley permitía que les volvieran a latigar después. Si pasaban de los 40 latigazos, ellos quedaban exonerados y no se les podía volver a castigar de esa forma, porque era una golpiza fuerte. Entonces habían trampas que hacían, decían 39, y eso dejaba las puertas abiertas para una sentencia futura. Pero dice que después de haberles azotado mucho, echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Ahora bien, más adelante, si nos saltamos al versículo 34, 35, vamos a entender que aquí se cometió también una ilegalidad. No era legal lo que sí era la costumbre hacerlo. Era la costumbre castigarlos, era la costumbre latigarlos. Pero Pablo era ciudadano romano. Él no era esclavo. Siempre hemos dicho que en esta época, en el primer siglo, más del 50% de la población del mundo eran esclavos. Más de la mitad de la población del mundo eran esclavos. Ese era el poder que tenía el Imperio Romano. Entonces, en este caso, Pablo no podía ser latigado, no podía ser castigado. Pablo, como buen ciudadano romano, él tenía derecho a un juicio. Vieron que le llevaron ante los magistrados, le llevaron a la corte. Él debió haber llevado un proceso legal, y a través de ese proceso legal se hubiera dictado sentencia, muy parecido como lo hacemos el día de hoy en nuestras cortes. Es decir, hemos heredado ese sistema de gobierno. Y más adelante entonces dice en el versículo 37, vamos a saltarnos un segundo al 37, dice: pero Pablo les dijo, esto es ya después, Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Es decir, se dieron cuenta las autoridades, este ciudadano romano, ellos sabían que si se enteraban las autoridades superiores, incluyendo llegaba hasta el César, ellos mismos iban a ser castigados por haberle dado una golpiza a un ciudadano romano. Pero volviendo al versículo 23, entonces, dice que los metieron a la cárcel, eso es antes de descubrir que eran romanos, y versículo 24, toda la atención ahora se pasa de la mujer que estaba endemoniada, de las cortes, ahora toda la atención viene a un personaje en el cual quiero que nos enfoquemos hoy. El carcelero que aparece en el versículo 23. Él está siguiendo las órdenes. Él toma a Pablo y a Silas y los mete hasta la última prisión que había, les ata los pies para que no se escaparan, y en ese momento él está cumpliendo al pie de la letra lo que es su responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad del carcelero? Evitar que alguien se escape de la cárcel. Eso es lo que él tiene que hacer. Cumplir, por eso es que dice 23, mandando al carcelero, y el 24 dice, el cual, recibido este mandato, quienes han estado en el ejército saben, cuando viene una orden
de nuestros superiores, esa orden se cumple. Y en el 24 dice, él recibió este mandato, los metió en el calabozo y les aseguró los pies en el cepo. Pero vean ustedes de qué manera Pablo y Silas enfrentaban la situación adversa en la cual se estaban en ese momento. Lo que hacemos nosotros si caemos un día preso quizás será llorar, pero vean la actitud de Pablo y de Silas. 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Dice la palabra del Señor también en Santiago 5:13. Si me acompañan a Santiago. Santiago 5:13. Dice lo siguiente: ¿está alguno entre ustedes afligido? Vean lo que recomienda Santiago que hagamos cuando estamos afligidos. Haga oración. ¿Está alguno de ustedes alegre? ¿Qué dice? Cante alabanzas. ¿Está afligido? Haga oración. En momentos adversos, cuando sentimos que no podemos solos, ¿saben qué es lo que tenemos que hacer? Decirle al Señor: Padre, ten control de mi vida, porque solo tú me puedes dar el descanso que mi alma y mi corazón necesitan. ¿Está usted contento? Hay quienes dicen: me voy a emborrachar porque hoy estoy bien contento. No, dice: ¿está alguno de ustedes alegre? Cante alabanzas. Y vean lo que está haciendo Pablo y vean lo que está haciendo Silas en medio de la adversidad. Fueron azotados mucho, fueron puestos en un calabozo al fondo, fueron atados de pies y ellos oran y cantan alabanzas al Señor. ¿Y qué hacen los otros presos? Escuchen. Sigamos con nuestra lectura. Versículo 26. Entonces vino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Coincidencia? No. La obra del Señor obrando en favor de sus santos, de sus fieles. Entonces las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuántos tenemos todavía cadenas que nos atan a malas prácticas, cosas que nos es difícil dejar? El carácter quizá. Todos tenemos que trabajar en nuestro carácter a veces. Nos enojamos. Pero dice que las cadenas se les cayeron, se soltaron, y el versículo 27 vuelve la atención al carcelero. Dice: despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. ¿Qué tiene que ver que los presos hayan huido y que el carcelero de pronto, en lugar de ir por ellos o de sonar la alarma, lo que quiere hacer es atravesarse con su propia espada? A las autoridades, inclusive el día de hoy, aunque vivimos en un mundo tan corrompido que muchas veces las autoridades son exoneradas de lo que hacen, cuando hacen mal se les cubre, pero realmente un castigo a una persona que está en una posición de autoridad es mayor que la que no está en una posición de autoridad. En este caso, el carcelero, si se le escapaba un preso, la ley romana decía que ese carcelero tenía que llevar la sentencia del preso que había escapado. Es decir, si había un preso que estaba cumpliendo una sentencia de muerte, él, en este caso, como este carcelero, y quizá no fue el primero, este carcelero optó por tener una muerte digna.
tomar su propia espada y la salida fácil, atravesarse con su propia espada. Pero vean lo que pasa, ya el Señor obró, Dios obró. Alguien me dirá, ¿cómo el Señor puede obrar si acaban de latigar a su apóstol, al enviado, al que el Espíritu Santo había ungido para ir a las naciones? Fue azotado 39 veces. ¿En dónde estaba Dios? Dios tiene un propósito para todos, inclusive en medio de la adversidad. Versículo 26. Terremoto 27. Despertando el carcelero, viendo las puertas abiertas, saca su espada, se iba a matar. 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, le pegó un grito: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Era una persona muy correcta. Me recuerda, ¿se acuerdan? Ya había pasado con Pedro. Pedro también estaba preso y el Señor envía ángeles que le tienen que sacar de la mano, porque Pedro no tenía la valentía de huir de la prisión, y el Espíritu y los ángeles lo sacan. Pero en este caso dice que Pablo se queda y clama a gran voz y le dice: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. 29. Él entonces, pidiendo luz, es decir, el carcelero pide una luz, una lámpara quizá de aceite, se precipitó adentro y temblando, vean la actitud y la gracia que salva. Se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Una pregunta bien interesante cuando la vemos desde este punto. Él ya fue salvado. ¿No Pablo le acaba de salvar la vida? ¿No estaba él a punto de atravesarse con su propia espada? ¿No estaba él a punto de morir? Entonces, ¿por qué le vuelve a preguntar qué debo hacer para ser salvo? La pregunta no tiene nada que ver con una salvación física. Los presos están ahí, su vida ya no corre peligro. Es más, quizá le van a dar una medalla porque ningún preso escapó. Pero él reconoce en ese momento la inferioridad de su vida sin Jesucristo en su corazón. Él reconoce en ese momento la inferioridad de su vida sin Jesucristo en su corazón. Jesucristo es el único que nos puede dar la paz y la tranquilidad que vimos en Pablo y en Silas mientras oraban y cantaban himnos en medio de la aflicción. Pero vean la respuesta de Pablo y de Silas, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Es todo lo que tiene que hacer. Creer en el Señor Jesucristo. Porque cuando uno cree, y es aquí donde quiero que nos enfoquemos un segundo, cuando uno cree en Jesucristo y se adueña de esa convicción y le decimos a Jesucristo: entra en mi corazón, el Señor transforma nuestras vidas. Y si una persona en el hogar es transformada, el hogar entero es transformado. Los gritos que existían antes entre esposo y esposa, a la hora que uno se convierta al Señor, se reducen a la mitad. ¿Se han puesto a pensar en eso? Cuando antes gritaban dos, el Señor ha transformado a uno y continuará obrando. Y en este caso le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y a través de ti, tú vas a ser de gran influencia también en tu casa. No es automático. Por la gracia y la misericordia de Dios, es una decisión completamente personal. Completamente personal. Pero cambia a las personas.
Vamos a seguir leyendo. Dice, versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Es decir, ellos no se escaparon. Ellos no se escaparon de la prisión. El carcelero ahora los sacó y los llevó a casa. Y vean la transformación que hay en una persona que ahora conoce a Dios. Llevándolos a casa, versículo 33, los tomó en esa misma hora de la noche, les lavó las heridas, es decir, de ser el carcelero, de haberlos engrilletado, de haberlos atado, ahora estaba de rodillas pidiendo misericordia al Dios de lo alto. Tomó a estos hombres, les lava las heridas. Y se regocijó con toda su casa. Vean lo que es el 33. Él tomándolos en aquella misma noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él, el carcelero, con todos los suyos que habían escuchado y aceptado el mensaje, y llevándolos a su casa les puso la mesa y, es decir, los llevó a su casa, lavó sus heridas, les dio de comer, los atendió. Y vean lo más importante en el versículo 34. Se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Una transformación inmediata. El temor que había en su corazón se ha ido y ahora lo que hay es gozo de haber creído en el Señor Jesucristo a través del mensaje de Pablo. Versículo 35, lo leímos, vamos a volverlo a leer. Dice, cuando fue de día, es decir, al día siguiente, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. 36, y el carcelero hizo saber estas cosas a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. ¿Y ahora nos echan encubiertamente? No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. 38. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Lidia, si leen los primeros versículos del 11 al 15, vamos a entender quién era Lidia. Y de otra manera, tan pronto ellos entraron en el área de Filipos, ellos predicaban el evangelio. Pero la pregunta es esta: hemos visto la actitud del carcelero, hemos visto la actitud de Pablo y de Silas. ¿Cuál es nuestra actitud ante el mensaje de salvación? ¿Cuál es nuestra actitud cuando el Señor toca a nuestra puerta y nos dice, ¿dónde estás? Desde que estaba pequeño, recuerdo que en la casa de mi abuelita Meches, como le llamábamos, su nombre era Mercedes en Guatemala, en su cuarto ya tenía un cuadro bordado, bien bonito, y desde chiquito lo venía viendo yo. Y decía, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creamos en el Señor, seamos fieles a sus promesas, guardemos sus mandamientos, crezcamos más en el Espíritu. No es fácil, no es fácil, no es fácil comprometernos a servir a Dios. Es algo que cada día tenemos que ir renovando.
Pero como dice Primera de Juan, si alguien peca, porque no vamos a dejar de pecar, somos pecadores. El pastor siempre preguntaba, ¿hay alguien aquí que no tenga pecado o que no sea pecador? Que levante la mano porque lo quiero conocer, decía. Y es cierto, todos somos pecadores. Pero el Señor dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es bueno para perdonarnos. Hay pecado en nuestros corazones, confesémoslo a Dios en silencio, en oración, con sinceridad, y dejemos que Él sea quien transforme nuestras vidas. Vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Siempre hemos dicho, Señor, no somos lo que queremos ser. No somos lo que tú pides de nosotros. Hay mucho pecado en nosotros. Te fallamos día a día. Pero sí estamos convencidos, Señor, que tú eres nuestro abogado. Estamos convencidos, Señor, que tú eres nuestro Salvador. Estamos convencidos que tú eres nuestro Señor. Transfórmanos, Señor. Obra en nosotros, mora en nuestros corazones, para que seamos cada día, Señor, más parecidos a ti. Gracias por nuestros niños, Señor. Gracias por nuestra juventud. Gracias por quienes nos han visitado el día de hoy. Oramos por nuestro hermano Luis, que ya el martes vuelve también a su hogar y a sus familiares en Texas. Acompáñale, Señor, que lleve a esta congregación también en su corazón, pero más importante, que te lleve también a ti en su corazón. Te pedimos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.